Hola, bienvenidos al canal, tu vuelta de tuerca. Hoy lo que vamos a ver va a ser cómo reparar este cajón. Vemos que se le ha ido la tapa del final del cajón, digamos la del fondo, y vamos a ver cómo repararlo de una manera muy eficaz y además que nos dure en el tiempo. Por lo tanto, sin más dilación, vamos ahí. Lo primero que debemos de tener en cuenta a la hora de reparar sobre todo el fondo es que tenemos el fondo del cajón, digamos, donde apoyamos las cosas, y que normalmente llevan una ranura, como vemos aquí, en el final del cajón, digamos, el fondo del cajón. Muchas veces, al desprenderse la tabla, se nos quedan partes del fondo encajadas en la ranura. Por lo tanto, revisaremos muy bien toda la ranura para ver que no quedan ni restos de madera ni restos de cola de cuando fabricaron el cajón. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque a la hora de ensamblarlo de nuevo al cajón puede ser que nos estorbe, ya que puede ser que no esté exactamente en la misma posición que tenía de origen. Por lo tanto, es importante limpiar tanto el fondo del cajón, todo el panel que tenemos aquí, tanto la ranura del final de la tapa. Aquí podemos observar que tenemos restos del pegamento o la cola que han usado para montar el cajón. Por lo tanto, es importante limpiar toda esa superficie para que luego a la hora de ensamblar el cajón no tengamos ningún problema. Una vez limpio todo el panel del cajón, que ya hemos visto que llevaba bastante cola o pegamento, hemos quitado primero todo el grueso del pegamento con una espátula y luego lo hemos lijado un poco con la Dremel. De esta manera se nos va a quedar todo uniforme y libre de restos de pegamento. Y además, al lijarlo, abrimos también un poco el poro de la madera, por lo tanto el adhesivo nos va a ir mucho mejor. En este caso yo voy a usar un adhesivo para todo tipo de materiales. Ya lo vimos en otro vídeo en el que arreglábamos la tapa del cajón, pero la del otro lado, y usamos este mismo pegamento. Es un pegamento que es para todo tipo de materiales y lo vamos a usar para darle un mejor agarre a la madera. Lo que vamos a hacer va a ser añadirlo tanto a toda la abertura que tenemos aquí donde nos encaja el panel, tanto a las esquinas, que vemos aquí que tenemos el aglomerado. Ahí lo podemos ver, tenemos el aglomerado de este cajón, y también le vamos a dar pasta en esta zona de aquí, la del otro lado y en toda la guía del panel del fondo del cajón. Una vez con toda la pasta aplicada, muy importante, antes de echarle la pasta, encajarlo en el cajón para ver que no tenemos ningún problema, porque puede ser que nos estorbe en algún punto de la madera que no hayamos limpiado bien y luego no nos encaje bien la tabla. Por lo tanto, hacer esa prueba justo antes de echarle el adhesivo, vamos a percatarnos de que nos encaja perfectamente en el cajón. Ahora que ya lo tenemos con el adhesivo, como hemos visto, por todos los lados, vamos a colocarlo en su sitio. Colocamos la tabla con cuidado y vamos a ir con paciencia encajando el panel del fondo que tenemos aquí en la tabla. Ahí. Con cuidado. Y una vez lo tengamos bien posicionado, vamos a dejar esperar secar un tiempo y por último vamos a asegurar esta tabla con unos tirafondos de una manera que va a quedar muy bien y nos va a garantizar una durabilidad en el tiempo, porque el pegamento se puede desprender con el tiempo, pero con los tornillos vamos a conseguir que se nos quede totalmente fijada. Ahora lo que vamos a hacer va a ser unos taladros y vamos a colocar unos tornillos tirafondo. En este caso son tornillos para madera y serán de 3 de diámetro por 30 de largo, para asegurar las uniones y que con el tiempo no se vayan despegando, ya que lo hemos fijado con la pasta, con el pegamento,
pero puede ser que con el tiempo se vaya soltando. Por lo tanto, con los tornillos vamos a conseguir una mayor fijación y que tenga mucha más durabilidad. Importante marcarnos bien dónde vamos a hacer los taladros. Habrá que tener en cuenta el espesor de la tabla y el espesor de la tabla contraria. Por lo tanto, puede ser que en algunos cajones sea diferente una de otra, por lo tanto habrá que tenerlo en cuenta a la hora de centrar los agujeros. Antes de poner el tirafondo directamente, lo que vamos a hacer va a ser un agujero con una broca pequeña. En este caso, esto es una broca de 2,5, ya que el tornillo es de 3, para hacerle un poco de guía y evitar que cuando nosotros metamos el tornillo se nos desquebraje o se nos raje la madera. Una vez hechos los agujeros, como hemos visto, lo que vamos a hacer es un avellanado a cada agujero. Eso lo vamos a hacer para que la cabeza del tornillo se nos quede enrasada con la tabla y no nos estorbe, en este caso, al fondo del mueble donde encaja el cajón. Podemos usar un avellanador o podemos usar una broca de diámetro superior, siempre teniendo en cuenta el diámetro de la cabeza del tornillo. Siempre lo ajustaremos al diámetro de la cabeza de tornillo para que no sea superior a la cabeza del mismo y nos quede un mejor acabado. Ahora sí, vamos a colocar los tornillos para dejar el cajón terminado. Y una cosa a tener en cuenta es que los tirafondos como estos, los típicos tornillos dorados que son para madera, suelen ser PZ. PZ, como veis aquí, son un tipo de puntas que son para normalmente este tipo de tornillos. Y lo podemos ver en la caja. En este caso, la marca Spax nos está marcando ya que es Z1. Por lo tanto, este tornillo lleva una cabeza PZ1. Muy importante a la hora de colocar los tirafondos porque podemos descabezar la cabeza del tornillo y ya no podremos hacer nada. Tendremos que extraer el tornillo taladrándolo y va a ser un lío la reparación del cajón. Por lo tanto, tendremos en cuenta la punta que tenemos que usar o el destornillador que tenemos que usar para este tipo de tornillos. Os dejaré por aquí por la esquina el vídeo que hicimos de puntas de atornillador, donde explicábamos todos los tipos de puntas que hay y para qué sirve cada uno de ellos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo reparar este cajón y ya hemos visto que es súper fácil volver a tener nuestro cajón en perfecto estado. Un dato a tener en cuenta es que nosotros no hemos esperado todo el tiempo de secado para poder grabar el vídeo, no hemos esperado las 24 horas que nos marcaba el adhesivo que hemos echado justo antes de colocar los tornillos, nos marcaba 24 horas para el secado absoluto del adhesivo. Importante esperar ese tiempo para que el adhesivo haga su efecto, una bien todas las tablas y a la hora de taladrar no se nos mueva ninguna de las tablas, ¿vale? Es algo a tener en cuenta. Ya hemos visto que es súper fácil, súper sencillo y además con un acabado lo más profesional posible, sin necesidad de poner escuadras, etcétera, que siempre van a enfedecer un poco, sobre todo por dentro, el cajón. Y ya está, chicos. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like, suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. ¡Nos vemos!